Mundo, Visión y Primera iniciativas, que han impulsado la literatura y el arte desde diferentes espacios culturales. También es embajadora cultural de la Confederación Internacional del Libro. Vamos a tener el placer de conversar unos minutos contigo. Con permiso. Muchas gracias. No, perdón, como quieras, cuando te sientas papá. Yo creo que mejor me siento. Creo que nos falta alguien. Fernando. Yo creo que entre dos mujeres siempre tiene que haber alguien, un caballero que nos represente. Fernando, por favor, acompáñanos. Un aplauso. Antes de que entre al diálogo me olvidaba, tengo que agradecer enormemente al economista Leonardo Orlando Arteaga a la prefectura de Manabí, porque fue quien solventó totalmente la edición de este libro y la publicación. Un aplauso para la mamá de Leonardo, que está aquí presente, por favor. Muchas gracias. Bueno, Cris, nos conocimos por casualidad. Y desde que te vi, te dije, tienes un carisma muy especial, tienes algo que te envuelve, tienes una luz que enamora y una sonrisa que encanta. Y ahí, precisamente, hemos compartido otros espacios en la Universidad Técnica de Manabí cuando presentaste tu libro de poesía, ¿recuerdas? Entonces, yo me siento muy complacida por estar contigo otra vez, nos juntas, conversar un ratico, pero además, como está Fernando con nosotros, Fernando es alguien que queremos muchísimo en la universidad, que cada espacio que compartíamos con Fernando era un espacio de reflexión y de aprendizaje. Aprendí mucho con usted, profesor. Muchísimas gracias. Cris, yo te voy a dejar para que hables con él un ratito, pero yo quiero, por favor, escuchar una poesía tuya. Una poesía tuya que te dije hace un rato que la leímos en el aula y un alumno me dijo, profe, qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Entonces, si nos regalaras esa poesía, nos sentiríamos totalmente complacidos, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto. Pero primero quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí acompañándome. Muchísimas gracias por prestarme su atención, por prestarme su escucha también. Para mí es un día importante, un día especial, por varias razones. Les cuento todo, ya estamos en confianza, ¿verdad? Porque hoy Voces que Cuentan cumple 4 años ya. Bueno, lo bautizamos, lo tuvimos que bautizar después de algunos años de trabajo, pero nace nuestro colectivo como Voces que Cuentan hace 4 años, cuando nosotros organizamos la primera maratón de cuentos, que fue en la Casa de la Cultura. Entonces ese es un motivo de alegría para nosotros. Otra muy importante y personal, que ya todos se enteran porque en Facebook está, un 16 de julio de 1992 conocí a Carlos Luis. Me encontré con él y enseguida supe que era el amor de mi vida. También estamos celebrando eso. Y bueno, la presentación del libro El eco de mi propia ausencia, que también es otro motivo de gran alegría para mí y sobre todo de compartirlo con ustedes. Gracias, Teresita, para mí es un honor contar contigo, con Fernando Macías, personas que quiero mucho, de las que aprendo y que afortunadamente hemos podido compartir varios espacios culturales, literarios. Y ahora sí, lo que estamos esperando todos, el poema. Están señalados todos. Lo tengo. ¿Qué pasará cuando el silencio sea nuestro único abrigo? Cuando el olvido nos engulla con su apetito atrasado,
el recuerdo se sofoque en su sombra y desaparezca horrorizado. Entonces tú serías solo una herida, solo un fuego que besa y no quema. ¿Qué pasará cuando yo sea solo el lejano susurro de un mar imaginario, el aliento que acaricia tu piel inacible? ¿Qué será de nosotros mañana cuando las palabras agonicen antes de ser pronunciadas? ¿Qué pasará cuando el silencio sea el único abrigo nuestro, el único rumor que nos una? Bueno, yo también quiero disfrutar del programa, entonces te dejo en muy buena compañía. ¿Está bien? Con el permiso suyo, Fernando, y suyo, los abandono, pero voy a estar en el público, los voy a estar mirando. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Teresita, por favor. Gracias. Bueno, cuando me pidieron hace unos días que participara como director, conductor o qué sé yo, del conversatorio, yo dije, bueno, ¿cuál será mi papel realmente? ¿No? Y estaba preocupado, ¿cuál será mi papel? Pero veo que el escenario es magnífico, la presencia de la autora junto a la persona que presentó el libro es extraordinaria. Teresita, gracias por sus palabras. Y yo estoy muy contento porque este es un escenario apropiado para conversar de literatura, de arte, de cultura. Nosotros los manavitas no importamos gente, tenemos demasiada gente buena, importante, extraordinaria, pero yo sí creo que a Cris le vamos a importar. Le vamos a buscar una cédula paralela que diga nació en tal parte de Manabí, por lo tanto es manavita, porque ella se ha entregado a Manabí como que si fuera su propia tierra, y eso es digno de aplauso. Yo le he visto luchar día a día, codo a codo, contra las incomprensiones que tiene el ámbito cultural, porque el ámbito cultural es como el cuquito, ¿no? El cuco de la película en la sociedad. Es el que menos presupuesto tiene, al que se le quita el presupuesto cuando necesitan para otra cosa, al que le regatean el auspicio del libro, al que le regatean el auspicio del programa, y esos locos que harán, y esos que dirán por allá. Ah, siempre la cultura, ¿no? Pero se han olvidado algunos, yo no voy a señalar a nadie, algunos de que la base de la civilización es la cultura. O si no, revisen la historia, revisen las grandes civilizaciones en que basaron su poderío. Cómo el celo llegó a los romanos cuando Grecia, a pesar de haber sido conquistada físicamente, guerreramente por Roma, sobresalía con sus filósofos, pensadores, poetas, pintores, que fueron la base de la cultura occidental. Y entonces ahí nació la Eneida, ¿no? Que tuvo que establecer Roma para fijar un origen divino y poder propender, decir aquí estoy, aquí está la cultura de Roma también. Es increíble la historia y a veces la olvidamos. Y nos olvidamos que detrás de cualquier avance o desarrollo, llamado así, está la cultura. Creo que me he extendido, ¿no? Pero es importante. Ahora, hablar de conversar en esto del lanzamiento de un libro es importantísimo. El libro no puede morir, Cris, cuando el autor se presenta frente a un público, presenta su obra, alguien lo lanza, lo presenta o como quiera llamarse, está allí, lo consumen, compran y luego el olvido. No puede ser eso. El libro tiene que pervivir en la conversación de la gente, en la esquina, en la calle, en el aula, para que haya esa satisfacción de saber que un producto cultural tiene una salida. Llamémoslo marketing si quieren, para utilizar un término, pero tiene marketing, tiene llegada, es como un producto, pero un producto extraordinario, que no es como comerse un plato de arroz, es mucho más allá que eso, es una cosa espiritual, una cosa que va avanzando, que tiene brazos, piernas, que se mete en la casa, que se va encima del techo, que se va por la carretera abandonada, que es capaz de llegar a un auditorio de 5.000 personas o de 3.000 personas, como era la Flor de Septiembre en 1970, 3.000 personas escuchando poesía hasta las 2 de la mañana. No me lo contaron. Carlito y yo estuvimos ahí. No me lo contaron. Y ahora Medellín saca pecho,
hablemos así popularmente, saca pecho con su festival de poesía Aplauso para Medellín de 5.000 personas, con poetas de todas partes del mundo. Así son las cosas, ¿no? Bueno, Cris, ya mismo todo el público tendrá la oportunidad de hacer preguntas a Cris sobre su poesía, sobre su presencia cultural en Manabí. Cris, ¿qué es la mayor satisfacción que te ha dado escribir, sobre todo poesía, esa poesía romántica? Yo digo que tiene la primera piedra quien no es romántico, porque el ser romántico no es solamente hablar del poema amatorio, ¿no? Es una presencia, es una actitud frente a la vida, y Cris la tiene. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción en ese campo? Gracias. Bueno, la mayor satisfacción y el mayor reto fue haber escrito precisamente. Porque este fue un sueño que tuve desde niña. Sabía que quería escribir. Obviamente nunca me pregunté qué era lo que iba a escribir y cuál era el género en el que iba a incursionar y cuál sería el momento. Pero era uno de los anhelos más grandes que yo tenía y que pasaban muchos años y no lo podía concretar. Llego acá a Puerto Viejo y me enamoro de Manabí. Empiezo a ver la campiña manabita, los paisajes y digo, este es el lugar donde yo puedo escribir. Este es el lugar donde yo me voy a inspirar. Y digo a Carlitos, si yo llego a escribir 50 poemas, ¿tú me los publicas? Me dice, claro. Yo dije, ¿cuándo completaré 50 poemas? Parecía así como loco. Pero también descubrí que la fuente de la inspiración no era el enamoramiento, sino la herida y la cicatriz, el dolor. Esa fue la fuente de mis versos, fue lo que le dieron. La voz y el verso viene de ahí, y la mayor satisfacción fue haber desanudado aquello que tenía aquí guardado durante mucho tiempo, y a través de la poesía, que es el género que a mí me gusta, con el que puedo yo trabajar, experimentar esa libertad, esa sanación, y saber que también puede tener eco esta poesía, alguien más puede identificarse y puede tal vez vivir esa misma experiencia que estoy viviendo yo. Esa ha sido la mayor satisfacción, poder poner en palabras y poder poner en figuras aquello que durante mucho tiempo estuvo guardado dentro de mí y que fácilmente no lo podía contar, fácilmente no lo podía decir, pero a través de la poesía sí. Maravillosa respuesta. Yo creo que el público, y aquí hay gente que forma parte de un club de lectura, gente, estudiante universitario, alumnos de Teresita. Teresita es una profesora fuera de serie. Y yo la quiero mucho nomás, no solo como persona, sino como maestra. Aquí hay gente muy importante de la cultura, hay poetas, hay escritores, y alguno deseará hacer alguna pregunta a nuestra autora. A ver, Carlitos. Primeramente, felicitarte, Fernando. Buenos días al público presente. Primeramente, felicitarte, Fernando, porque tú has dicho una gran verdad. La poca importancia que algunos gobiernos de turno le dan a la cultura. Por manera que los escritores que tenemos más de medio siglo en esta actividad, muchas veces detenemos nuestro trabajo, nuestras actividades por falta de medios económicos. La pregunta directa, compañera Cris, es hermosa, es diáfana, es sublime la poesía romántica. Pero también los escritores tenemos que dedicarnos a la poesía de denuncia, a la poesía social, porque definitivamente en el Ecuador hace falta eso. Yo le preguntaría, ¿por qué no también, querido Ordóñez, escribir algo sobre lo que sucede en las grandes comunidades del pueblo de Manabí, el abandono, la promiscuidad, el desempleo, en fin? Esa sería mi pregunta. Gracias, Carlitos. Bueno, en realidad yo considero que los escritores tenemos la responsabilidad de contar y registrar lo que sucede. Y tengo una poesía social también, obviamente tengo mi propio estilo, mi manera de decirlo, trato de no alejarme de la belleza, de la sutileza para decir las cosas.
a veces me sucedió con un poema que Fernando me lo comentó y me dijo maravilloso, que es una denuncia, pero es una denuncia sutil. Entonces, creo que es parte de la responsabilidad de todo escritor y está dentro de mi poesía. En todos los poemarios que yo he publicado siempre hay una parte dedicada a temas sociales. Lo que creo que la diferencia está en cómo lo decimos. Muchas gracias. Por allá tenemos a alguien que levantó la mano. No alcanzó a divisar. Creo que es Hildale, ¿no? Hildale, sí. A propósito de poemas de denuncia, a mí me gustaría leer uno. Por favor. Si lo pasan acá adelante. Claro que sí. Vamos a ver. Con el micrófono, por favor. Por acá, me estás llamando vieja. Un susurro se desata en las sombras de la memoria. Es un llanto en mis huesos detenido por el tiempo. Las lágrimas, palabras no dichas, laberintos indescifrables. El rostro de mis deseos como un eco de voces distantes, como un murmullo desde el fondo de un río olvidado. Llueve en las sombras de mis ideas, de mis nostalgias mal tejidas. Llueve en mis huesos, hay un arroyo de recuerdos enlodados en un jardín marchito. Si eso no es protesta, que venga Dios. Muy bien, Hildale. Muchas gracias. A ver si tenemos alguna otra participación del público. Ahí está. Yo quiero, desde la respuesta de la anterior pregunta, que esta poesía nace desde la herida y desde la cicatriz, quiero saber qué proceso curativo tuvo el escribir toda esta poesía, cómo se encuentra esa herida y cómo se sanó esa cicatriz después de escribir todo esto. Gracias por tu pregunta. Bueno, aquí hay que respirar un poco. Bueno, como les decía, hay una frase que les quiero dejar. El luto de mi propia ausencia habla del caminar, de mi transitar en este mundo, de aquello que yo creí seguro para siempre, y se los voy a decir como lo tenía escrito para que salga bien. Fui nieta, fui hija, fui madre, y la vida se encargó de enseñarme y demostrarme que al mismo tiempo podía dejar de serlo. Esa es una herida que va a permanecer siempre, que no fue tocada durante mucho tiempo, pero que al tenerla reservada para mí, se convertía en algo que podía estar asfixiándome. Escribir es una especie de liberación. Para mí fue un proceso y es un proceso maravilloso. Yo me deleito escribiendo. ¿Por qué? Porque para mí escribir es un trabajo diario. O sea, yo escucho que hay muchos poetas que dicen, bueno, yo me senté y escribí, y aquí está mi poema. Digo, qué lindo, qué lindo. No, yo lo trabajo. Estoy pensando cuál es la imagen, a ver, ¿cómo puedo yo decir que estoy extrañando algo, que me hace falta una voz, que estoy feliz aquí caminando, pero que hay algo que me está haciendo falta porque lo perdí y que tal vez no lo pueda recuperar? Y tengo muchas preguntas que lanzárselas al cielo, a la vida, y a veces digo, el cielo se volvió de bronce porque no encuentro la respuesta. Pero me he ido aliviando y creo que la herida no se ha sanado y la cicatriz está hablando, pero está floreciendo, que es lo más importante. Gracias por tu pregunta. Otro golpe bajo.